porque se sienten atacados. Es decir, Clarín sale enloquecido a defender sus 270 canales diarios, es decir, todo lo que tiene. Detrás, La Nación asociándose, además porque se dio el tema papel prensa. Y en cada una de las discusiones que hubo, mostraron el rostro de sus intereses, porque estaban peleando por lo suyo en la ley de medios. Mostrar ese rostro les quitó tanta credibilidad que ahí viene finalmente lo que se recoge. Totalmente de acuerdo. Domingo. Ahí yo insisto siempre cuando decimos el mundo de la concentración mediática apostó a una estrategia fidelista como la de Fidel Castro al revés. Fidel, cuando sale de Tuxpan en México, dice: si salgo llego, si llego entro, si entro gano. Yo creo que el mundo multimediático apostó siempre a que la ley no iba a llegar al Congreso, a que no se iba a aprobar en la Comisión de Comunicaciones, a que no iba a llegar al recinto, a que no iba a tener la aprobación del recinto, a que no iba a pasar al Senado, a que no iba a tener la aprobación del Senado. Todo el tiempo se equivocaron una detrás de otra. Pero si en algún momento yo mismo pensé, me acuerdo de un reportaje con La Nata, en el que decía que se había pagado un poco, unos meses después de la presentación que vamos a ver ahora, y de lo que se decía por parte de los políticos, hubo un momento de bajón en la discusión de la ley de medios. Yo, que estaba hacía 15 años en esa pelea, me asusté y pensé que podía ser que el gobierno acordara con Clarín. Como sucede normalmente, te doblegan, te ponen de rodillas y terminás diciendo y haciendo lo que ellos querían en aquel momento. Mira lo que ocurría, David, en marzo del 2009, un día después de la presentación de la ley de medios por parte de la presidenta. Si cada licencia puede ser revisada por Kirchner cada 2 años, se trata de una ley extorsiva para frenar la libertad de expresión en la Argentina. Introducir el debate de la ley de radiodifusión frente a este gobierno y las características de este gobierno era convertir al país en la Venezuela de Chávez. La oposición rechazó enérgicamente el proyecto oficial de radiodifusión y dijo que es un intento del gobierno por controlar a los medios de comunicación y afectar la libertad de expresión. Los principales dirigentes de la coalición cívica y el radicalismo unieron sus fuerzas para criticar el proyecto que presentó la presidenta Cristina Kirchner en el Teatro Argentina de La Plata, junto a su marido Néstor Kirchner, funcionarios sindicalistas, actores y algunos periodistas. Esta ley se propone como un traje a medida para beneficiar a algunos y perjudicar a otros. No es, como se pretende, una antinomia solo contra un grupo determinado, sino que esta ley apunta a fragmentar los medios de prensa independientes en el país. No se va a salvar nadie. No es que alguien pueda tener la posibilidad de tener una ventaja de esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Van a terminar persiguiendo a todos. Y entonces cierro diciendo que lo que pone en riesgo y termina limitando el Poder Ejecutivo con este proyecto de ley es terminando con la libertad de expresión. Lo primero que tenemos que defender es la libertad de expresión. Lo segundo que tenemos que defender es la libertad de prensa en la Argentina, que está vinculada a la libertad de expresión. Y en tercer lugar, no tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. Siempre me pregunto cuánto le habrá costado a estos políticos justamente la defensa a ultranza del Grupo Clarín. Terminó en el 4% esa estrategia, ¿no? Del domingo pasado. Bueno, Giudice con el radicalismo, la elección de la ciudad también, le fue tremendamente. Gerardo Morales no tiene una participación demasiado importante. Cobos, que era un gran defensor, ni siquiera pudo participar, y cada uno de los que defendieron al grupo lo han pagado muy caro, porque algo que planteó la ley de medios en la oposición gobierno con los medios es que mostraron el verdadero rostro de su interés, y a eso yo creo que en defensa propia la población le ha dicho que no el domingo pasado. También hay un voto en defensa propia, porque a vos puede no gustarte el gobierno, pero se lo tenés que dar a quienes no sabés. Sí sabes, que representan en general, no todos, intereses de estos medios, que son lo que son. ¿No? Cualquier adjetivo que se me ocurra es como para que me hagan un juicio. Pero verdaderamente, defender a esos medios tiene que haberles costado un precio muy alto.
Yo creo que pagaron con la estrategia hasta el domingo pasado haber sido aliados naturales, estratégicos, incondicionales de esos grupos y me parece que es verdad que pagaron el costo. Ahora, entre la presentación del proyecto en el Teatro Argentino de La Plata, el 27 de agosto en que la presidenta presenta el proyecto definitivo en la Casa de Gobierno, marchamos de la Casa de Gobierno al Congreso como diciendo lo traemos en la mano. Había habido un antecedente anterior que alguna ley se le habían caído unos artículos a lo largo de Avenida de Mayo. Hay, aparte del Poder Ejecutivo y aparte de Agustín Rossi, como mariscal principal con la batuta en el Congreso, hay un responsable civil de la salida de la ley, que es la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Si no entendemos el papel que jugaron estas 300 organizaciones gremiales, empresariales, derechos humanos, religiosas, organizaciones no gubernamentales de todo el país, tratando todo el tiempo de articular y de juntar voluntades a favor de la ley, no se entiende el por qué la ley termina teniendo el consenso que tiene. Valdrá la pena seguir revisando aquel 2009, sí, pero quiero ver qué dicen en el Twitter. Y al amigo Martínez quiero decirle, primero, muchas gracias, como todos los que están tuiteando, y que ya sabrá que Racing ganó por 1-0, lo cual lo debe tener particularmente tranquilo. Vamos a los tweets. Claro que sí, Víctor Hugo, y hay varios. Empezamos por el del diputado Gerardo Milman. Él tuiteó: lo grave es el default de la oposición. Quienes formamos parte debemos reconstruirla. Y agrega: es una oportunidad para construir liderazgos con futuro. Por otra parte, Enrique Martínez tuiteó: desde 1983 el miedo ha sido arma electoral. Esta vez los medios hegemónicos le erraron. El 50% cree que el gobierno lo cuida. Y hay más de Enrique Martínez. Él tuiteó: los medios se mueven cómodos para construir escenarios de temor. Cuando la confianza se disemina en el pueblo, están perdidos. Y por otra parte, Laura Alonso tuiteó: no me asombra el triunfo de Cristina Kirchner, pero me preocupa un Congreso sin poderes presupuestarios con mayorías oficialistas. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Estamos con David Blaustein, el autor, junto Osvaldo Daisich. A Osvaldo, de la película La Cocina, que es una historia de la ley de medios. Te podrás imaginar cómo espero esa película. ¿La van a dar en cines? Vamos a estrenarla simultáneamente en el Gaumont y esperemos que en Canal 7, sobre mediados de septiembre, el 16 de septiembre, se cumple. Junto con el aniversario. Junto con el aniversario. Yo creo que hay que son varios aniversarios, ¿no? Pues está el 16 de septiembre del 55, pero está el 16 de septiembre del 80, que es el que evoca Agustín Rossi, cuando la dictadura sanciona la famosa ley en su momento que invoca con los 2 recortes en la Cámara de Diputados. A ver si para ese 16 de septiembre podemos estrenarla en el Gaumont y al mismo tiempo emitirla por Canal 7. Sigamos con lo que era el 2009 para el gobierno. Este tipo de análisis quizás también sean útiles para que el gobierno sepa que hay 2 meses de estas elecciones primarias a las reales y que todo es una foto en continuidad y que hay elementos que suelen cambiar. Como cambió el país de aquel momento en el cual, fíjate las ínfulas que provocaba en Biolcati, por ejemplo, entrevistado por el colega Mariano Grondona, si él me permite decir colega, en el sentido de que muchísimas veces yo me ubico en el papel mío de relator deportivo, pero el grado de audacia que había que tener para mantener el diálogo que vamos a ver. Pensemos ahora en las expresiones últimas de Biolcati, que han sido muy particulares. El país es como es y vota lo que vota, que quieres esperar si miran a Tinelli, si lo que les importa es un plasma. Pero en aquel momento era otro el Biolcati, eran otras las ínfulas. Miremos ese reportaje, un pequeño tramo. Siempre que llovió, paró. Sí, además bueno, las vacas flacas y las vacas gordas, o sea, pero ya llevamos un par de años de vacas flacas, habíamos pasado las gordas pero sin duda, lo que pasa es que nos sacaron las gordas. Pensemos que siempre que paró llovió también, Va a llover. Siempre que paró llovió, va a llover, sí, pero ese es uno de los factores de la pinza. Acá hablaba Javier González Fraga del rebote de los precios, ok. Que va a llover, tardará más, tardará menos, ambas cosas. Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar, para mí, 2 años más, o sea que 2 años son muy duros. 2. Y esa pinza... ¿Te parece? ¿No son 2, 3? ¿Cuántos son?
No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar, pero no sé qué va a pasar. Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? Sí, sí, Radical es la hora, ¿no? Un señor que anda Radical es la hora. Sí, dice que es vice. Sí. Bueno, lo he sacado con una sonrisa el programa, ¿eh? ¿Te vas con una sonrisa o no? Qué vergüenza, había un tupé muy especial, ¿no? Esto era favorecido por una situación. Esa era la fotografía del país en abril del 2009. Sí, acá está la voluntad política para salir de otra manera, ¿no? Y yo creo que la sociedad reconoció esa voluntad política de decir, esta vez vamos a hacer las cosas distintas. No, pero vos fíjate que ya había ocurrido, por ejemplo, lo de las AFJP. Sí. Ya había sucedido la decisión de estatizar lo que tenían antes en sus manos, increíble, uno de los episodios más insólitos de la historia económica de la Argentina, las AFJP. Y no obstante esto, las AFJP, aquello que tenían, se ha convertido en el corazón de alguna manera del sistema, enhorabuena me parece. Ni siquiera eso aliviaba la posibilidad, la carga del gobierno, y se podía producir un diálogo. Sí, ahí también creo que hay enormes aciertos culturales en este caso que tienen que ver con lo que pasó durante el Bicentenario, que es el poder de la gente, del pueblo movilizado, con un hallazgo, con una forma de interpretar la historia, donde por primera vez incorporamos a la historia argentina a las abuelas y a las madres en la avenida 9 de Julio, ¿no? Digo, ahí la sociedad también vuelve a agradecer. La gente festeja. Y esta cosa, cuando la gente festeja, me parece que, digo, con un criterio de modernidad, de amplitud, de pluralidad, digo, me parece que las cosas se van combinando y se vuelve a repetir lo mismo que la ley de medios Víctor Hugo con la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Es otra vez centenares de ONGs con una reivindicación muy sentida, con una sociedad que acompaña, con intelectuales, periodistas que acompañan y con un Congreso que vuelve a hacer repercusión de ese pedido. Y vuelve a pasar lo mismo. Instalémonos por un instante para cerrar este periodo del 2009, que por lo menos para mí es tan revelador, y veo que también para vos, David, por algo empezaste a hacer la película La Cocina, casi sin darte cuenta, quizás. Sin darme cuenta, absolutamente. Exactamente. Porque es el compromiso de uno salir con una cámara a ver qué pasa, ¿no? Bueno, a ver qué pasaba en junio del 2009, después de las elecciones. Ha sido derrotado en los grandes distritos electorales: Capital, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires por más del 70% de los votos. Vamos a trabajar para defender al capital nacional, al verdadero capital nacional, y entre ellos a cada uno de los productores del campo. Hemos perdido por 1,5 puntos, 2 puntos, y no tenemos ningún problema de reconocer la victoria de nuestros adversarios, y no recurrimos ni al fraude, ni a esto, ni al otro, porque si el peronismo hubiera ganado por 2 puntos, seguramente hasta ahora estaríamos denunciados de fraudes. Nosotros no. Una derrota que fue por 2 puntos aproximadamente, ¿no es cierto, ministro? Pero es una derrota y por lo tanto debe ser reconocida como tal. De cualquier manera, lo que es importante es que esto va a exigir por parte de todos, de oficialistas y de opositores, ejercicios de consensos, de acuerdos para lograr gobernabilidad. Y ahí llega a julio, agosto, septiembre, en este mismo panorama, y ahí David Blaustein toma la cámara un poco intuitivamente, o te habrás beneficiado de lo que se iba haciendo y después le diste el contexto de la película. La cuestión es que este sensible director, al que le debemos Botín de Guerra, empezó a preparar lo que ahora, 2 años más tarde, será todo un documento muy esperado y que seguramente explica nada menos que al país de estos 2 años. Veamos la película cuando se instala en lo que ha ocurrido como consecuencia de la ley de medios.